Cristo en esta fiesta de trompetas que se celebra este 23 y 24 de septiembre de este 2025. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 25, vamos a ir a la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a tomar una parte de esta parábola ahí en el Mateo 25, versículo 10. Ahí va a estar en sus pantallas. Y vamos a leer lo que Jesús nos enseñó a través de esta parábola. Dice, pero mientras ellas, las vírgenes, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, Jesús, el esposo, respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre se llama Jesucristo. Nos hemos preguntado, o te has preguntado, ¿qué vendrá al mundo si nuestro Señor Jesucristo decidiera venir por su iglesia para llevarla con Él ahí a las bodas del Cordero como Él prometió? Y si Él viniera ya en esta fiesta de trompetas, porque hemos aprendido que el Señor vendrá en una de sus fiestas, en la quinta fiesta, que es la fiesta precisamente en hebreo se llama el Día de las Trompetas, Yom Teruah, y la pregunta es si vendría el Señor en estas fiestas de trompetas que ya se celebran en este mes de septiembre. Estamos en septiembre de 2025 y entre el 23 o 24 de septiembre se celebrará en Israel la fiesta de trompetas. Es más, están haciendo a nivel mundial una fiesta, esperando esta fiesta. Van a tocar los 100 trompetazos, los van a dar el pueblo de Israel a nivel mundial. Y en este día, que también se le llama en el día escondido de Dios, se pudiera dar el arrebatamiento de la iglesia por las señales que estamos viendo alrededor. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué consecuencias tendrían que enfrentar el mundo, que soportar el mundo, aquellos que hayan sido dejados fuera de esa fiesta de trompetas, de ese arrebatamiento? Si viniera Cristo en esta fiesta de trompetas, ¿qué pasará en el mundo a los que se queden? Los que nos vayamos, primeramente Dios, ¿verdad? Que estamos esperando su venida, que estamos esperando ese gran evento que lo conocemos a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Bueno, nosotros sabemos allá a dónde vamos a las bodas del Cordero, vamos al Bimá, al tribunal de Cristo, a recibir recompensas a los que se hayan ganado esas recompensas por su servicio al Señor. Pero ¿qué pasará a los que se queden? A los que sean dejados atrás, que se queden en el mundo, que no sean arrebatados, que no hayan partido al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Esto es bien importante. En caso de que se cumpliera el arrebatamiento, quienes se lo hayan perdido y que tenían conocimiento seguramente, pues estarán lamentando, sabiendo que, híjole, vino Cristo y me quedé atrás, fui dejado atrás. Levantarán, yo creo que la voz como la levantó nuestro Señor Jesús ahí cuando estaba en la cruz, ¿verdad? En el momento que iba a morir, y que Jesús levantó su voz y dijo, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que se queden atrás del arrebatamiento, los que se queden en el mundo y sepan que vino ese arrebatamiento de la iglesia, le estarán diciendo a Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me quedé atrás? ¿Por qué me has dejado atrás? Por otra parte, pues el mundo sin el conocimiento, sin el entendimiento de lo que habrá sucedido, porque será un arrebatamiento donde muchos desaparecerán de la faz de la tierra, millones, ¿verdad? Que están esperando este glorioso evento, pues se preguntarán, ¿qué pasó?
¿Qué vendrá al mundo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué desaparecieron tantos? El mundo no está preparado para encontrarse con Cristo en su gran mayoría en ese evento del arrebatamiento, por muchas razones o diversas razones, por ignorancia, porque no les interesó, por rebeldía, por falsa religiosidad, por estar engañados, por preferir sus vidas en el pecado, en la carne. Y aun cuando Dios nos envió muchas señales para prepararnos, para estar listos para ese evento, muchos no estarán listos. Aún muchos dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos, serán dejados atrás, como leímos ahí en Mateo 25, ya que no se prepararon para ese glorioso evento que es el arrebatamiento. Y también no se prepararon por diversas razones, por andar en apostasía, porque su iglesia estaba en apostasía, por tibieza, como dice ahí la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, por ignorancia, porque nunca se les predicó en sus iglesias sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento, por incredulidad. Hay muchos cristianos que no creen que Cristo vaya a regresar un día, que haya prometido en regresar y llevarnos con Él, como dice Juan 14, por diversos pecados, dentro de las que se dicen cristianos, pero viven en el pecado, en la carne. Como leímos ahí en la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, que 5, lo que leímos ahí son las 5 que eran vírgenes insensatas, eran torpes, eran necias, tercas. Perdón la palabra, pero esa palabra significa estúpidas. Y se quedaron fuera del arrebatamiento, fuera de las bodas del Cordero, porque eso es lo importante. Quiero decirles que el arrebatamiento, lo importante del arrebatamiento de los que se van con Cristo es porque Cristo viene por aquellos que lo aman, que aman su venida. No viene nada más por aquellos que tengan miedo de lo que venga posteriormente, porque de eso también estaremos hablando ahorita un poquito. No, el Señor no viene por aquellos que tengan temor nada más de irse y librarse, ¿verdad?, de lo que viene al mundo, porque sí viene tribulación, viene gran tribulación al mundo. Cristo viene por aquellos que lo aman, que lo amamos, ¿verdad? La salvación, quiero decirte, es algo gratuito, es por gracia, por fe, nos salvamos por fe. Pero el participar en el arrebatamiento de la iglesia es por méritos. Esa es la gran diferencia. Por tener nuestras lámparas, como está escrito ahí, en donde leímos en Mateo 25, por tener nuestras lámparas llenas de aceite. Porque eran 10 vírgenes, las 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo. Pero 5 estaban preparadas y se fueron porque tenían sus lámparas llenas de aceite. Pero 5 se quedaron, no entraron quisieron entrar, quisieron comprar ya el aceite, pero ya había pasado el tiempo. Las sensatas les dijeron, no, pues vaya, les habían pedido a las sensatas que les dieran de su aceite para que sus lámparas no se apagaran. Pero las sensatas dijeron, no, como eran sensatas, inteligentes, les dijeron, no, pues si te damos, a lo mejor viene el Señor y nosotros, si nos quedamos sin ese aceite que guardamos. Y cuando fueron las insensatas, las 5 a comprar, dice que vino el esposo y se cerró la puerta. Y ya no entraron, se quedaron fuera. Entonces, a nosotros, a la generación que nos haya tocado vivir la venida de nuestro Señor Jesucristo con el arrebatamiento, que es parte de su segunda venida, que es diferente la segunda venida de Cristo. Tiene 2 etapas. Tiene la primera etapa que tiene que ver antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación, tiene que ver con que Cristo venga hasta las nubes por su iglesia y se la lleve. Y el regreso de Cristo ya con su iglesia será la segunda venida, donde ya al finalizar los 7 años de tribulación en el mundo, entonces Cristo regresará a poner orden y a gobernar el mundo por 1000 años. Esa es la gran diferencia en lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que podemos decir que las dos forman parte de su segunda venida, pero su primera venida de su segunda es que viene por su iglesia para sacarla y llevarla a las bodas del Cordero.
Entonces, la salvación es por gracia, es gratuita, por poner nuestra fe en Jesús. Tú te salvas, ¿verdad? Por arrepentirte de tus pecados. Pero el participar en el arrebatamiento de la iglesia es por méritos. Es porque tengas tu lámpara llena de aceite. Y la iglesia en Tesalónica estaba muy preocupada porque le había recibido una carta que era una carta apócrifa diciendo, no, pues ya el arrebatamiento ya pasó y ustedes se quedaron, y estaban sumamente preocupados. Por lo que el apóstol Pablo les tuvo que escribir una segunda carta diciendo, no ha pasado el arrebatamiento, tiene que cumplirse diversas, por lo menos dos situaciones, ¿verdad? Que se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el hombre de perdición, que es el anticristo, y dos, que viniera la apostasía en la iglesia. Y en ese tiempo, en la primera iglesia no había todavía apostasía. La apostasía la estamos viviendo en estos tiempos. Y esta promesa del arrebatamiento de la iglesia es para la última generación que viera el regreso de Cristo en las nubes. Y entendemos que nosotros somos ya esa última generación. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde ese tiempo, ese momento. Porque la salvación sí es por fe. Cuando muere Cristo en la cruz del Calvario y muere uno de los delincuentes, junto a él un ladrón, se salva nada más por pedirle a Jesús que se acordara de él, o sea, se arrepintió, dice, nosotros hemos pecado, hicimos mal, pero este hombre no ha pecado, Señor, acuérdate de mí cuando regreses. Y Jesús le dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea, ese hombre se salvó por pura fe, gratuitamente, y así es la salvación. Pero en la generación que estamos viviendo, la salvación sigue siendo por fe, pero el arrebatamiento de la iglesia es por méritos. Amén. Tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. Cuando el Señor nos da vida, ¿verdad? Y conocimos al Señor no sé hace cuántos años, hace 5, 10, 40 años como en mi caso. Bueno, pues en esos 40 años hemos tenido que crecer y aprender a amar a Jesús, a buscarlo, a conocerlo más. Yo creo que ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para conocer al Dios vivo, ¿verdad? Porque pues muchos dicen, no, yo ya conozco al Señor. No, apenas, ni siquiera conocemos bien su nombre. Amén. Porque dice la Escritura que cuando venga Cristo, dice, en su muslo está escrito su nombre. Se le puso Jesús Salvador, pero ni siquiera. Por eso en el Padre Nuestro, en la segunda estrofa dice, santificado sea tu nombre, o sea, apartado, separado. El Señor no nos lo quiso revelar. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. No quiso que su nombre fuera blasfemado. Por eso el Señor se ha reservado muchas cosas para su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Entonces, ¿qué vendrá al mundo? ¿Qué sucederá en el mundo posterior al arrebatamiento de la iglesia de Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Conforme a las Escrituras, ¿qué consecuencias tendrán que enfrentar aquellos que se hayan quedado? ¿Qué tendrán que vivir, soportar, sufrir? Aquellos que se hayan quedado atrás. Quienes se queden en el mundo y no sean arrebatados. Esto es, que no partan con Cristo en el arrebatamiento. El Señor nos ha mandado muchas señales a últimas fechas, ¿verdad? Nos mandó, y sobre todo en este mes de septiembre 2025, ha sido un mes sumamente profético. La luna roja del 7 de septiembre fue un claro aviso, una alerta de que se incrementaría la violencia en el mundo, las guerras. Y dígame si no se han incrementado en este mes, que los juicios de Dios iban a comenzar sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues está peor que casi que en la Segunda Guerra Mundial, cuando le enseñaron por medio del nazismo, se les enseñó que debían de odiar a los judíos. Bueno, pues ahora a nivel mundial se está manejando ese espíritu antisemita, ese espíritu de odio contra Israel. ¿Sí?
Y eso comenzó después, ha dado inicio más fuertemente después del 7 de septiembre, aún en el mundo entero, naciones, todos persiguen al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Leí que 400 entre artistas, pseudoartistas o lo que sean, ¿verdad?, están en contra del pueblo de Israel. Es un espíritu diabólico, satánico, que está en contra del pueblo de Dios. El eclipse solar, ¿verdad?, del día de hoy estamos a 21 de septiembre, nos avisa que grandes juicios de Dios vendrán a las naciones. Ese eclipse, entiendo, se verá en el 80% del mundo. Y los eclipses solares hablan de juicio a las naciones. Y la fiesta de trompetas, que se celebra en Israel este 23-24 de septiembre, nos previene de que el día escondido de Dios pudiera cumplirse ya. Que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo pudiera cumplirse y dar inicio con la desaparición de la iglesia de Cristo, daría inicio los 7 años de tribulación, que es la semana 70 de Daniel, que quedó pendiente de la profecía de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Y todos estos 3 eventos están coincidiendo en este mes, en el mes de septiembre de 2025. Entonces, una vez que suceda el arrebatamiento, si se diera en esta fiesta de trompetas, si sucediera, porque no podemos decir fechas, ni días, ni horas, ¿verdad? Pero sí podemos sentir los tiempos en los que estamos viviendo y podemos hacer números de los tiempos que Jesús dijo que volvería. Bueno, si sucediera, pues al día siguiente, ¿qué pasaría en el mundo? Estarían los científicos, los religiosos, los políticos, estarían reunidos, ¿verdad? Allá a lo mejor en Nueva York, donde se reúnen los políticos del mundo, y estarán buscando pues muchas explicaciones a lo que sucedió. Llegarán, les aseguro que van a llegar a conclusiones, ¿verdad? Como que claro está que son engaños del enemigo, de que fueron los extraterrestres los que nos llevaron, los que sacaron a los cristianos que estuvimos preparados para el día del arrebatamiento de la iglesia. Porque es una promesa de Jesucristo. Vendré, le dijo a sus discípulos, y vendré, dice, y vendré por ustedes para que donde yo esté, ahí en Juan 14:3, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y esa promesa es para la última generación. Amén. Y estamos seguros que somos parte de la última generación. A partir del el 14 de mayo de 1948, cuando resurge Israel como nación, hemos enseñado que comenzó la cuenta regresiva. Somos la última generación que verá cumplidas todas las profecías que están escritas, dichas por Jesús, ahí en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, en el libro del Apocalipsis. El 75% del libro del Apocalipsis habla de los 7 años de tribulación que vendrán al mundo después de que la iglesia sea arrebatada al cielo. Entonces, al desaparecer millones de los verdaderos creyentes que esperaron a Cristo, ¿qué pasará? Bueno, en primer lugar, terminará la dispensación de la gracia, la cual dio inicio cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, posterior a haber resucitado, un periodo de gracia que duró casi 2000 años, y dará inicio los 7 años finales de tribulación y gran tribulación en el mundo. Para aquellos que digan que Dios no es un Dios justo, oye, nos dio casi 2000 años para arrepentirnos. ¿Cuántas generaciones? Entiendo que son 28 generaciones desde que Cristo vino. A todas las generaciones Dios les dio la oportunidad de arrepentirse, de conocerlo, de buscarle. Y más en esta generación, que tenemos todos los medios de comunicación más desarrollados de la historia de la humanidad, que ahorita estamos aquí, aún estamos dentro de la iglesia, dentro del lugar donde nos reunimos, de la casa de oración, del templo, como quieran llamarle, pero también estamos predicando ahí a través de las redes, y cientos y miles nos pueden escuchar, nos pueden ver.
Jesús dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo se pudo dar esto? Antes, sino hasta que tuvieran el desarrollo tecnológico, como profetizó el profeta Daniel, ¿verdad? La ciencia se aumentará, el conocimiento se aumentará, ¿verdad? La gente se moverá de un lado a otro. Estamos en ese tiempo, en el cumplimiento de ese tiempo. Y Jesús fue muy enfático, muy directo al hablar del periodo final previo a su regreso, de esos 7 años terribles que vendrán posteriores al arrebatamiento de la iglesia. Jesús dijo en Mateo 24, 21, vamos a leerlo. Jesús dijo, porque entonces habrá gran tribulación. O sea, está dando un tiempo Jesús. Dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, Jesús habló de esos 7 años que vendrán después del arrebatamiento como tiempos que nunca los ha habido ni los habrá. Gran tribulación, dijo. Esa palabra tribulación viene del griego tlipsis, perdonen mi pronunciación del griego, que significa una presión maligna, estrechez, aflicción, angustia, persecución, ser aplastados por algo muy pesado. Eso es lo que significa esa palabra tribulación. Un tiempo de desgracia, los 7 años más terroríficos, terribles desde la creación del hombre, desde que Adán y Eva fueron creados. Bueno, no se ha dado ese tiempo. Serán los últimos 7 años previos al cumplimiento de los 6,000 años que Dios estableció como una fecha límite para tratar con los hombres bajo pecado. Los 120 años jubilares que hemos explicado ahí de Génesis 6:3 ya están a punto de cumplirse. Estaríamos casi, ¿verdad? 7 años antes de que se cumplan esos 6,000 años, cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Todas las catástrofes registradas en la historia humana, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, el hambre de los 7 años de las vacas flacas en Egipto, el oscurantismo religioso de la Edad Media, los abusos y asesinatos religiosos de la Santa Inquisición, las guerras religiosas, las cruzadas, las terribles pestes ocurridas, la peste negra en el siglo, todas las pestes ocurridas, ¿verdad?, en el mundo, las 2 guerras mundiales del siglo XX, murieron más de 100 millones de personas, entre ellos 6 millones de judíos en el Holocausto, las recientes pandemias, la del 2020. O sea, nada de eso es comparable a lo que vendrá al mundo en esos 7 años, porque Jesús mismo lo ha dicho. Todas esas tragedias en el mundo serán como juego de niños, comparándolas con los 7 años que vendrán posteriores al arrebatamiento de la iglesia de Cristo. El mundo ya no será el mismo después del arrebatamiento de Cristo, de la iglesia de Cristo. Así como cuando vino Cristo hace 2,000 años, ¿verdad?, que partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, la historia se volverá a partir en 2, antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento. ¿Sí? ¿Cuáles serán los 5 principales acontecimientos que vendrán al mundo? Vamos a mencionar solo 5. En primer lugar, después de que la iglesia desaparezca, la iglesia sea arrebatada, hayamos sido, ¿verdad?, como está escrito ahí en Apocalipsis 4:1, cuando Jesús mismo le dice al apóstol Juan, sube acá y te enseñaré todo lo que va a suceder después. Que había una puerta abierta en el cielo, o sea, era una puerta abierta en el cielo para la iglesia, para que vayamos a la iglesia, amén, los que hayamos sido preparados, estemos listos para ir con Cristo, porque lo amamos, porque amamos su venida, amén. No nada más, repito, no nada más se trata de que queremos ser librados de la tribulación, no, el Señor viene por aquellos que lo aman, que lo buscan, gloria a Dios, que han hecho los méritos, que lo han esperado, que han velado, esperando la venida de Cristo.
Entonces el primer acontecimiento es que el mundo va a ser totalmente transformado. Ahorita ya vemos cómo la IA, la inteligencia artificial, que está diseñada, dirigida por Satanás, por la élite, por sus demonios, por los que lo siguen, que la establecieron no para bien, sino para mal de la humanidad, ¿sí? Supuestamente tiene cosas buenas, pero son engaños. Durante los siguientes 7 años, esa inteligencia artificial va a acabar con el mundo. Vendrán los 21 juicios de Dios establecidos ahí en el libro del Apocalipsis, de las Revelaciones. Será un tiempo, que dice la Escritura, será un tiempo de engaño, de angustia, de hambre, de dolor, de terremotos, dice la Escritura, de persecución, de muerte. La mortandad crecerá exponencialmente, 2/3 partes de la población, dice la Escritura, que morirán. ¿Qué escribió el profeta Zacarías? Zacarías 13:8, entiendo que fue 500 años antes de Cristo, 2500 años antes. Dice Zacarías 13:8, ahí lo veremos en sus pantallas. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. En segundo lugar, en ese tiempo la maldad humana, que ya lo estamos viendo, se va a incrementar como nunca antes. La maldad de los hombres, la violencia, la maldad demoníaca. El mundo se va a llenar de demonios. Serán echados, como dice ahí Apocalipsis 12, que Satanás y sus demonios fueron echados al mundo. Por lo que Jesús dijo, y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. ¿Sí? La ira de Dios, ¿verdad?, se va a derramar sobre el gobierno de la bestia, del falso profeta, del anticristo, de la religión satánica, del gran dragón de Satanás. Dios va a derramar, ¿verdad?, sus copas de la ira en ese tiempo. 3, ¿qué va a pasar después del arrebatamiento? Bueno, que muchos de los que se queden al entender lo que pasó, pues se estarán lamentando. ¿Por qué no creí? Tanto supuestos creyentes como incrédulos que escucharon el mensaje o que nunca recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, pues se van a estar lamentando de que se quedaron, de que no se fueron con Cristo. Muchos que conocieron a Cristo y que se alejaron estarán diciendo, ¿por qué me alejé de Dios? ¿Por qué no regresé? ¿Por qué no anduve en sus caminos? ¿Por qué rechacé tantas oportunidades que Dios me dio? ¿Verdad? Cuando era el tiempo, como escribió Isaías. Busquemos a Dios en su tiempo. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque llegará un tiempo en que la gente lo buscará y en esos 7 años no lo va a encontrar. Será un tiempo muy terrible. Otros religiosos dirán, bueno, ¿por qué me metí en una iglesia en apostasía, verdad? Solo me predicaban de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Cree en Cristo y te vas a hacer rico. Nunca me prepararon para el arrebatamiento de la iglesia. O si estuve en una iglesia de sana doctrina, pues a lo mejor nunca creía a los pastores lo que enseñaban. Decían, no, este hermanito, pues de cuál fumó, ¿verdad? Este pastor de cuál fuma, ¿no? No, ¿cuál arrebatamiento? No hay arrebatamiento, eso es un cuento, eso es una invención de la religión. Los yernos de Lot tuvieron la oportunidad de salvarse en el último momento, previo al juicio inminente de Dios que venía sobre Sodoma y Gomorra. Pero no creyeron y hasta se burlaron, fueron indiferentes. No les importó que la presencia de los 2 ángeles enviados por Dios mismo, y quisieron seguir dormidos, ¿verdad?, sin creer.
¿Hasta cuándo? Hasta que cayó fuego del cielo y los destruyó. Se burlaron de Lot cuando Lot les dijo, no, pues es que aquí, no, no es cierto, ¿cómo crees que van a destruir la ciudad? Y los ángeles estaban, es más, vamos a leerlo en Génesis 19, 13, 14, para que no digan que yo lo estoy inventando. Les decían los ángeles, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, eran 2, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos, como que se burlaba a Lot, Cuando nosotros hablamos de que Cristo viene, del arrebatamiento de la iglesia, muchos se burlan, Gracias a Dios hemos subido muchos videos ahí en las redes, en las diferentes plataformas, y vemos que muchos se burlan. Son como los hijos, los yernos de Lot. Se burlan, dicen, ¿qué cuento es este, verdad? Sí, que Cristo viene, que va a arrebatar a su iglesia. El mundo, número 4, el mundo incrédulo, sin Cristo, van a estar buscando explicaciones a lo que sucedió después, posteriores al arrebatamiento. Muchos, ¿verdad? Se van a reunir, científicos, dijimos, ¿verdad? La élite mundial, gobernante, los que han implementado la inteligencia artificial, ¿verdad? Dicen, no, lo que pasa es que fueron los ovnis. Los extraterrestres se los llevaron. Esos cristianos eran muy tercos, muy necios. Andaban con que no querían el nuevo orden mundial, ¿verdad? Lo que estábamos promoviendo. Eran muy religiosos, ¿verdad? Eran conservadores, eran de la derecha, ¿verdad? Eso es lo que van a decir. Dirán también, pues fue la selección natural del planeta Tierra que eliminó a los que no servían, a los cristianos que no servían. ¿Sí? Ya que éramos muchos. Sí, porque la élite eso espera, que la población descienda, que mueran muchos, por eso promueven todo esto, el progresismo, el nuevo orden mundial, ¿verdad? Destruir la familia como se conoce, que ya no tengan hijos las personas, que mejor tengan perrijos, ¿verdad? Ya no tengan hijos. Por eso promocionan, ¿verdad? El aborto, el ecumenismo, el feminismo, la inclusividad, el falso cristianismo liberal. Habrá tantas explicaciones al respecto. La misma inteligencia artificial dará su explicación, ya está programada. Le preguntarán, oye, IA, ¿qué pasó? Dinos. Pues la selección natural. Ya está programada la IA para explicar qué pasó. Se los llevaron los extraterrestres, se fueron a otro mundo. Número 5 dice la palabra de Dios que Dios mismo enviará al mundo un espíritu de engaño para que los que se queden crean a la mentira, debido que rechazaron, se burlaron, pisotearon, denostaron, no creyeron en la salvación gratuita que es por medio de Jesucristo, no creyeron en la gracia de Dios, la salvación, la pisotearon. 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12, ahí lo vamos a ver en sus pantallas. Está escrito, dice, por esto Dios, ¿quién dice? Dios, escuchen bien, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es el verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Se llama Jesucristo. A los que se queden, Dios les va a enviar un espíritu de engaño, engañoso, mentiroso, para que crean que la mentira. Solo quiero terminar
esta enseñanza, ¿verdad? Y escribí un pequeño manual de supervivencia de 10 puntos para los que se queden atrás. Si viniera el arrebatamiento y la iglesia desapareciera en esta fiesta de trompetas, ya sea el 23 o 24 de septiembre de este año, si no sucede, bueno, pues estaremos aquí, ¿verdad? Esperando que en la siguiente fiesta de trompetas se cumpla. Pero si se cumple, yo escribí un manual de 10 puntos básicos para los que se hayan quedado atrás. Si te quedaste atrás, toma en cuenta este pequeño manual. Es un manual muy rápido. En primer lugar, si te quedaste, no te dejes marcar ni sellar bajo ninguna razón. No permitas que te marquen, que te sellen, que te impongan, que te implanten, que te introduzcan, que te inyecten, como sea el sello, la marca de la bestia. ¿Sí? Porque si lo permites, dice la Escritura, que beberás el vino de la ira de Dios y será borrado tu nombre del libro de la vida. Ese es el primer punto del manual de supervivencia. Número 2, considera que la maldad se va a incrementar exponencialmente. Ya no estará presente la iglesia de Cristo, no se derramará el Espíritu Santo sobre las personas como sucedió durante el periodo de la gracia, ¿sí? Durante los casi 2000 años anteriores, por lo que vas a tener que hacer un esfuerzo mayor para salvarte y que tu salvación va a depender de que tú busques de Dios, ¿verdad? En ese tiempo será predicado el Evangelio por 144,000 judíos del pueblo de Israel, como está escrito, ¿sí? Y en ese momento, pues, tendrás que salvar tu vida a costa de entregar tu vida por Cristo, porque habrá persecución en el mundo. Número 3, conocerás al anticristo y posterior vas a también a conocer al falso profeta, que engañarán al mundo, te tratarán de meter o te obligarán a que seas parte del sistema religioso, de la nueva religión única mundial, que será la única que va a ser permitida. La Biblia será cancelada, es más, ya empezó a ser cancelada. Entiendo que ayer mismo en Inglaterra, ¿verdad? Ya se prohibió la Biblia, está prohibida ya la Biblia. En un país que en su tiempo fue cristiano, en Europa, ya está siendo cancelada, censurada la Biblia, y no se diga en muchos otros países, China, Corea del Norte, bueno, en el Medio Oriente no se diga, no te permiten leer la Biblia. 4, no vas a poder comprar ni vender, a menos que aceptes la marca de la bestia y lo que trae, las consecuencias que traerá, por lo que vas a tener que aprender a comprar y vender clandestinamente. Lean Apocalipsis 13, el 17 y 18 ahí en sus casas. Número 5, pues vas a tener que aprender a comprar y vender clandestinamente. Seguramente pasarás hambre, tú, los tuyos, tu familia. Tendrás que huir de las ciudades, esconderte en el campo, en los montes. En la Segunda Guerra Mundial muchos se escondieron ahí en los bosques de la persecución de los nazis ahí en Alemania. Bueno, pues se cumplirá otra vez algo similar. Número 6, dice Jesús escribió y dijo en Mateo 24:10, tus peores enemigos son los de tu propia casa, tus parientes. Se entregarán unos a otros, se traicionarán unos a otros para obtener su propia seguridad. 7, pues deberás estar dispuesto a morir, a dar tu vida por tu fe en Jesucristo en ese periodo de 7 años. Apocalipsis 20:4, para que lo lean después, por favor. 8, te aconsejo a que en ese tiempo no vayas a obedecer el puntaje de la bestia, pase lo que pase, porque te van a aprobar o vas a salir aprobado si cumples con
los lineamientos, que uno de ellos será el que adores a la bestia, a su imagen, o saldrás reprobado si no lo haces. Te estarán evaluando, premiando, castigando. Un sistema, ¿verdad?, que ya está siendo probado, por ejemplo, en China, en la China comunista, ya está siendo probado ese sistema de puntajes. Te portas bien conforme a lo que ellos te dicen que hagas, te dan. No te portas bien, eres rebelde y te van a quitar. Número 9, deberás aprender a pelear contra la multitud de demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que caerán y habitarán la tierra en ese tiempo, porque serán muchos liberados, como está escrito ahí en Apocalipsis 12:9, en Apocalipsis 9:2 al 3. Y finalmente, ¿verdad?, a pesar de la pesadilla que el mundo va a vivir en esos 7 años de tribulación, durante el gobierno del anticristo, la invitación es que pongas tu fe en Jesús. Lo que pudiste haber hecho durante muchas veces, ¿verdad?, y no hiciste, no quisiste, no participaste, no aceptaste, te burlaste, pues pon tu fe en Jesús. Podrás salvarte si te esfuerzas, no dejando, recuerda, no dejando marcarte, ni sellarte, ni adorando, ni permitiendo que adores a la bestia y a su imagen. Como está escrito ahí en Mateo 24:12-13, serán tiempos de gran dolor en el mundo. ¿Sí? El mundo, las naciones, las personas, ¿verdad?, que buscan un mundo supuestamente más equitativo. Hoy entiendo que hoy es el día de la paz mundial, de la paz y seguridad mundial, lo que también pues se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5:2 al 4, dice así, vamos a leerlo ahí en sus pantallas, sí tenemos esa, ¿verdad? Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, o sea, el día del Señor es los 7 años de tribulación, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Esa palabra destrucción también la podemos cambiar por tribulación. Es una mejor palabra entendible, porque Jesús la enseñó así. Vendrá sobre ellos tribulación repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Amén. Nosotros no estamos en tinieblas, estamos esperando que suene la trompeta, que Jesús suene la trompeta y descienda, como está escrito ahí en 1 Tesalonicenses 4:16. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Jesús descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados, arpazo. Con voz de mando, el león de la tribu de Judá descenderá. Ezequiel, y quiero terminar con esta escritura en Ezequiel 33:4 al 6, porque esta escritura, ¿verdad?, tiene que ver con el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta para el pueblo de Israel era para una convocación, para ser convocados, para ser alertados de la guerra que venía, ¿sí?, de los problemas que venían. Entonces la trompeta de Dios para nosotros significa el ser liberados, guardados, cuando suene esa trompeta, y estar apercibidos de los tiempos, de que pudieran cumplirse ya en esta fiesta de trompetas. Por eso es una fiesta de trompetas, por eso suena la trompeta. Pablo escribió que a la final trompeta, ¿verdad?, porque sonaría la trompeta, seríamos transformados, seríamos renovados. Amén. Seríamos resucitados como Cristo fue resucitado al tercer día con cuerpos incorruptibles. Dice Ezequiel 33:4 al 6. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida.
Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amén. Entonces, gloria a Dios, yo les he avisado, yo soy un humilde siervo inútil del Señor, un humilde atalaya que está avisando que Cristo viene, que Cristo pudiera tocar ya la trompeta en esta fiesta de trompetas en este mes. Y si no la tocare, bueno, esperaremos hasta el año que viene, ¿verdad? Pero ya pensando, viendo que la generación está por terminar y que Cristo prometió que Él regresaría antes de que terminara la generación que vio renacer a la nación de Israel un 14 de mayo de 1948. Por lo tanto, pues yo les he avisado como atalaya, sirviente de mi Señor Jesús. Cristo viene. Por lo tanto, estemos listos y preparados, y si no, pues ya hemos dicho lo que nos podrá suceder. Hagamos una oración. Yo te invito a que hagas una oración. Cristo viene por un pueblo que lo ama, que lo espera. Amén. No nomás por personas que tienen miedo de lo que vendrá, porque Cristo quiere tener esa comunión, esa relación, amén, con nosotros. Si lo estás conociendo apenas, pues gloria a Dios, aférrate a que, bueno, eres como aquel ladrón que lo conoció al final del momento. Pero si ya tienes tiempo, ¿verdad? 5, 10, 40 años en el Señor, pues afiánzate bien al Señor. Porque Cristo viene y tenemos que estar listos y preparados como vírgenes sensatas, como esas 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas de aceite de la presencia de Dios, llenas de su palabra, llenas del amor de Dios en nuestras vidas, llenas de esa carga. Si yo comparto esto es porque tengo carga de no nada más los que estamos aquí, ¿verdad? Sino los que se vayan a quedar. Amén. Y por eso escribimos este manual. Sencillo, 10 cosas que tienes que hacer. Amén. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por esta enseñanza, que yo sé, Señor, que tú la vas a utilizar, que llegará a mucha gente, Padre, que será de bendición para muchos. Darás entendimiento para mucha gente, Señor, para muchas personas que no están hoy preparadas, listas. Algunas se prepararán, otras no, Señor, pero en tus manos las ponemos. Pedimos tu bendición, Señor, para los que partamos contigo, Señor, en el arrebatamiento, y también pedimos tu bendición para aquellos que se queden atrás, que tendrán todavía oportunidad de salvarse por medio de poner su fe en ti, Jesús, y entregar sus vidas, porque se terminó la gracia salvadora que duró muchos siglos, 20 siglos, Señor, pero el tiempo se cumple, Señor, el tiempo se cumple, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, Señor, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, todo tiene su tiempo, hay un tiempo en el que tú vas a sonar esa trompeta y vas a venir por tu pueblo. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, te recibimos como Señor, como Salvador, y enséñanos a amarte, Señor, todos los que ya te conocemos, más y estar preparados para tu venida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Maranata, y si el Señor no vino en esta fiesta de trompeta, nos vemos el próximo domingo, primeramente Dios. Shalom, la paz de Cristo, Maranata, Cristo viene.